La verdad detrás de las 15 grandes mentiras de la historia que llegaron hasta hoy. Los historiadores tienen una compleja labor al mirar la diversidad de eventos que sucedieron en alguna parte del tiempo, más aún cuando ciertos testimonios son obras de escritores de aquella época. Algunas incógnitas no podrán llegar nunca a aclararse, aunque existen otras mentiras largamente contadas que sí han sido ya desmentidas, como por ejemplo la estatura de Napoleón Bonaparte o la fecha de la Revolución de Octubre. A pesar de que son hechos ya contrastados, la sociedad sigue creyendo la parte de la leyenda asociada a la historia, la cual generalmente suele provenir de enemigos coetáneos como el caso de Cleopatra. Número 1. El accidente de Chernobyl. El accidente de la central nuclear de Chernobyl hizo que la Unión Soviética intentara mantener el suceso y todas las consecuencias que este supuso ocultas. Este secreto no aguantó demasiado tiempo, ya que 18 días después el secretario general confesó todo lo ocurrido, incluyendo la explosión a la cual los habitantes del pueblo cercanos estaban expuestos. Número 2. Napoleón no era bajito para su época. A Napoleón Bonaparte, en 1769 y 1821, no le ha pasado buena factura a la historia. Tal fue el rencor de sus enemistades políticas hacia sus ideas y hacia su persona, que no fueron pocas las caricaturas que se dedicaban a hacer referencia a su estatura, como la de James Guillory entre 1757 y 1815. En ella se aprecia a Napoleón como un liliputiense de los viajes del Gulliver. A pesar de la sátira, el emperador medía 1,69 metros, según una autopsia realizada en 1821. Por comparar, la medida de estatura francesa en aquella época era de 1,64. Sin embargo, algo que se hizo general fue establecer requisitos algo excesivos para acceder al ejército de Francia, como medir hasta 1,78 metros. Número 3. Cleopatra no era una prostituta ni una borracha. El odio que recibió Napoleón apenas está a la altura de la que sufrió Cleopatra VII alrededor del año 27 a.C. Comenzó a circular una leyenda negra sobre ella que la calificaba de reina prostituta, alcohólica y mujer fatal. Sin embargo, todo ello fue una ardid de sus enemigos, encabezados por las difamaciones de Octavio Augusto, el emperador romano antagonista de esta líder egipcia. Las voces masculinas que la sentían como una amenaza centraban el objeto de su ira en la destrucción de su reputación que, dada su condición femenina, estaba en relación directa con su licencioso comportamiento moral, afirma Belén Ruiz Gallardo, historiadora de arte de la Universidad de Málaga en España. De ahí que para César Pompeyo, Escario o Mecenas fuera lasciva, puta, ramera o indecente yegua. Continúa. A diferencia de Napoleón, a Cleopatra le marcó más el hecho de ser mujer en su época. Número 4. La época nazi. Adolf Hitler es uno de los personajes históricos más conocidos por provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este realizó una campaña de propaganda masiva en el país para lavar el cerebro de las personas y así que todas ellas siguieran su causa. Gracias a la campaña publicitaria consiguió su objetivo, lo que provocó todo tipo de horribles situaciones que ya todos conocemos. Número 5. Van Gogh mantuvo sus dos orejas hasta la muerte. Se han creado hasta bandas musicales que ahondan en esta cuestión. La leyenda cuenta que en 1888, en Arles, Francia, un extranjero de nacionalidad no muy clara llegó hasta la puerta de un burdel donde entregó un paquete con su propia oreja a una supuesta prostituta llamada Rachel. Sin embargo, el Museo de Van Gogh de Ámsterdam, en Holanda, tiene la evidencia epistolar que desmiente esto. La carta está redactada por Paul Signac, quien se encargó de visitar al pintor después del incidente. Lo vi la última vez en Arles en la primavera de 1889, narra. Ya estaba en el hospital de la ciudad, pero el día de mi visita estuvo perfectamente bien y tenía la famosa banda alrededor de su cabeza y un sombrero de piel. Unos días antes se había cortado el lóbulo de la oreja. Por tanto, toda aquella sangre no fue más que un corte en el óvulo, aunque existen dibujos justos antes de su muerte en los cuales toda la oreja se encuentra intacta. Número 6. La falsa Anastasia. Muchos conocen la historia de la dinastía Romanov, ejecutada en 1918 y de la cual muchos creían que la hija menor Anastasia era la única superviviente. Esta creencia hizo que algunas personas creyeran que Anna Anderson era la verdadera hija del zar y que utilizaba este nombre para ocultar su verdadera identidad. No fue hasta la muerte de Anna que se supo toda la verdad tras haber realizado unas pruebas de ADN. Número 7. Albert Einstein no tenía malas notas, sino todo lo contrario. Esta mentira ya no te servirá para justificar las malas calificaciones ante tus padres. Albert Einstein estudió en la Kantonsschule Baden, una escuela de Suiza. El baremo utilizado aquí iba desde el 1 hasta el 6, siendo este último el mejor. Según el documento oficial de la escuela que muestra las notas del genio de la física, este tenía unas notas casi excepcionales. Así quedaban en secundaria: lenguaje y alemán y literatura 5, francés 3, italiano 5, historia 6, geografía 4, álgebra 6, geometría 6, geometría descriptiva 6, física 6, química 5, historia natural 5, dibujo artístico 4 y dibujo técnico 4. Su peor nota es el francés, ya que Einstein no dominaba el idioma. Además, quedó claro que no
era un buen dibujante. Número 8. Los vikingos nunca llevaron cascos con cuernos. Quizá la presentación histórica que hace la serie Vikingos de ella sea la más fiable. Probablemente el mito de los cuernos en sus cascos nació del romanticismo decimonónico de la mano de Gustav Malmström, artista sueco. En 1820, esta las pintó de dicha forma en el libro de la saga Fritjof, a quien se le suma un ilustrado alemán, Karl Emil Developer, encargado del vestuario para la ópera del Anillo del Nibelungo, el compositor de Richard Weitsch. Número 9. La participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Los conocidos como papeles del Pentágono son unos archivos que revelan acciones de guerra que el gobierno de Estados Unidos realizó a pesar de decir que no estaban participando en la guerra de Vietnam. Estos papeles demostraban que esto era algo totalmente falso, pero que el gobierno algo ocultó a su población durante años. Número 10. Walt Disney no sabía dibujar y se aprovechó de su mejor amigo. La oscura historia de Walt Disney escondida detrás de su figura es poco conocida, pero como ocurre con la historia, siempre es de justicia narrar lo que de verdad sucedió. Walt tenía un amigo de la juventud, Hub Iwerks. Tras algunos fracasos, Walt le propuso a este que dibujara un personaje animado que fuera icónico, e Iwerks inventó al ratón más conocido de los dibujos, Mickey Mouse. Desgraciadamente, Walt ponía su firma en todos los dibujos de Iwerks, quien acabó en un segundo plano. Más adelante, para compensar esto, Walt lo contrató para algunas obras de la compañía. Sin embargo, Walt nunca fue dibujante, sino productor. Por ello, es de justicia recordar la figura de Hub Iwerks, quien creó en la sombra un icono de la infancia de muchos niños. Número 11. Robin Hood nunca existió como tal, sino que fueron varios personajes. Las leyendas sobre forajidos escondidos en los bosques calaron hondo en la cultura popular inglesa. Aunque aún se siguen investigando las procedencias del ladrón bueno, se cree que la historia de lucha entre los sajones y normandos procede de Hereward, el proscrito. En 1066, los sajones pierden contra Guillermo, el conquistador, duque de Normandía, quien trata a los primeros con despotismo. Para esto, ellos deciden ocultarse en una región boscosa y saltar a las patrullas normandas. Otro posible Robin Hood es Roger Gadberg, quien según un cronista del siglo XV formó parte de una rebelión contra el hijo de Juan sin tierra, el rey Enrique III. Tras el fallido intento de revuelta, tuvieron que huir a los bosques. Finalmente, en el año 1225, un hombre conocido como Robert Hood fue castigado con la supresión de todos sus bienes para pagar sus elevadas deudas. Más tarde, en los registros a los forajidos se les comenzó a denominar genéricamente Robin Hood o Robin Hood. Número 12. El escándalo de Watergate. En 1972, un grupo de personas interrumpieron una sede política en Estados Unidos para robar información confidencial. Se decía que estos hombres trabajaban para Nixon, quien estaba en plena campaña política. No fue hasta 2 años después que se supo que realmente sí que había conexión entre Nixon y este suceso, lo que hizo que Nixon tuviera que renunciar de su cargo de presidente. Número 13. La Revolución de Octubre fue en noviembre. No es una mentira, sino una cuestión de calendarios. En los libros se menciona que ocurrió el 25 de octubre y en verdad no es un hecho desacertado. Para observar el error hay que destacar que el Imperio ruso utilizaba el calendario juliano. Según este, la revolución pasó el día mencionado, aunque tal y como se refleja en el calendario gregoriano, este día es el 7 de noviembre, día oficial de la celebración de la revolución bolchevique. Cuando Lenin llegó al poder, decidió abolir al calendario juliano y por ello ahora la celebración se conmemora en noviembre. Número 14. Las brujas de Salem no fueron quemadas, aunque sí castigadas. Es frecuente visualizar este episodio histórico como una quema, aunque en realidad no fue lo que sucedió. El método mayormente empleado por los calvinistas en estos años, 1692 y 1693, en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, era la horca, además de otros castigos como la prueba del agua, la de la aguja, la de las lágrimas o la del peso, cada una de ellas más terrorífica que la anterior. El 29 de febrero de 1962, 3 mujeres fueron acusadas de hechiceras: Tituba, Sarah Good y Sarah Osburne. La hoguera no fue método de ejecución para las brujas condenadas en Salem o cualquiera de las otras colonias, asegura Emerson Baker, profesora de historia de la Universidad de Estados Unidos en Life Science. Lo que sí es verdad es que algunos compatriotas la acusaron de hechicería para castigarlas en respuesta a rencillas personales. Ser mujer en aquella época no era sencillo y la historia les debe una disculpa. Número 15. Ni teléfono ni rojo. Con la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la conocida como crisis de los misiles, el teléfono rojo entre Moscú y Washington se activó. Ahora bien, aunque se les conozca como teléfono rojo, no es un teléfono, sino que se trata más de una línea encriptada de teletipo con el objetivo de hablar rápidamente los asuntos que podrían calentar la Guerra Fría. De ahí que se le considera de color rojo. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para
para que este contenido pueda llegar a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto.